Somos uno al pelear. La unión fuerza nos da. Somos uno al pelear. Hey, ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. ¿Qué onda, gente? Bienvenida a la gente que anda por aquí y que anda por aquí apoyando a este humilde canal. Y chillón, y pusiste la alerta justo cuando salió el anuncio de Avengers. Buenísima, buen timing. No, pues muchas bienvenida a la bandita que anda por aquí ya. El Johnny, el Brian, el Yaya, ¿qué onda, Yaya? ¿Verdad que sí? Quedó perfecto, lo metiste en buen tiempo. Te mamaste, güey. Te mamaste con lo bien que quedó en el timing ese show. No, pues bienvenidos, gente, bienvenidos. Pues como habrán notado, pues le subí tantillo las monedillas, vaya. Soy el más perrón aquí. Oilo, el humilde. Decidí subirle a las moneditas para que se la piensen, vaya, para que se la piensen en gastarse sus puntitos, vaya. O sea, para que no estén gaste y gaste, pues porque dije 50 está muy barato. Vamos a subirlo a 100 y lo subí a 100. Entonces, y se me olvidó hacerlo, pero también tenía pensado cambiarlo lo del canjeo del SXO. No vaya a ser que Twitch diga, no, ¿qué es eso? No. Caca, ¿qué es eso? Y pues lo voy a cambiar a 10 minutos para que no lo estén spameando. Ese nada más, ese es el único canjeo que voy a ponerle tiempo. Pero ese ya lo hago después. No mames, Johnny, ¿cómo que tienes 1.1000, güey? ¿En qué momento? Yo los hacía por, no sé, 500 cada quien. La bestia. Ah, es que te da 450, ¿verdad? Cuando te quedas un ratito viéndolo, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues gente, pues como habrán leído en el título, hoy vamos a seguir con el juego de Wolf Among Us. Y vamos a ser violentos, la verdad. Porque recapitulando, a ver, déjenme pongo la música del recapitulando. Porque les tengo que hacer resumen. Para los que no estuvieron, les tengo que hacer resumen del capítulo anterior. Porque hoy vamos a jugar el capítulo 2. Y de aquí no nos vamos hasta acabar el capítulo 2. Entonces déjenme ponerles la canción de ¿cómo se dice? Para recordar, vaya. A ver. Yo creo que esta va a estar bien. Déjame regreso. Aguante. Te quirisite que no ocurra el pánico. Bueno, gente, en capítulos anteriores nosotros empezamos como detectives, ¿no? Y pues decidimos ser buena gente con todos los que hablábamos. Decidimos ser buenas con Blancanieves, porque recordando, estamos en un mundo en el que las fábulas, los cuentos de hadas, viven todas como en una ciudad. Y todos, algunas de esas fábulas toman cierta cosa que los hace como humanos, como apariencia humana, para poder convivir con todos. Entonces, nosotros decidimos ser buenos con todas las fábulas que habláramos para llegar al fondo del asunto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué tragedia sucedió? Porque sucedieron dos tragedias. Primeramente se nos murió la primera persona con la que hablamos. Se petateó, murió. Se petateó, nos la mataron, le cortaron la cabeza. ¿Y qué creen? Nos la pusieron enfrente de nuestra casa. Y valió 3 hectáreas de madre. ¿Por qué? Porque esa morra la traté bien. Le dije, voy a hacer buena onda con ella, porque si la ocupamos más adelante, pues nos va a ayudar. ¿Y qué pasó? Nos la mataron. Valió verga. Bien, ahora nosotros nos pusimos las pilas. Dijimos, no va a haber más muertos. Ahora, fuimos a la oficina del alcalde, dijimos, pasó esto, guaraguada, pasó esto, y la secretaria es como, no sé cómo, la secretaria era como, no era como, era Blancanieves, y ella nos estuvo apoyando con el alcalde, porque el alcalde nomás no vale madres. El alcalde es un viejo, ya saben cómo son los viejos así de cizañosos, bueno, de cizañosos no, de no tener buena mentalidad. Son de gente cerrada los viejitos. Y pues nomás no vale madre el alcaide. Entonces la secretaria, o sea, Blancanieves,
se nos unió y juntos estábamos investigando qué show con la fábula que se murió, porque la verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, sí, Fate, que se llamaba la muchacha que murió, que la mataron. Me tientas, pero... Espérame, Evan, que me cortes el rollo. Entonces, pues juntos estábamos averiguando qué le pasó, ¿no? Y resulta y acontece que nos separamos en una ocasión, en un momento, porque yo me metí a un bar y le dije a Blancanieves, ¿sabes qué? Yo a este bar, yo tengo que entrar solo, no quiero que entres tú conmigo. Y ella se fue a su casa. Y cuando regresamos a nuestra casa, o sea, la casa del detective, ¿qué creen que me encontré en la entrada? La cabeza de Blancanieves. Y yo, puta madre, no mames, ya nos mataron a dos. Y es el primer capítulo. Y eran los dos que nos iban a ayudar en toda la trama de la historia. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos dos fábulas muertas. Ahora nuestro deber como detectives es averiguar quién chingados anda matando a tanta fábula, tanto cuento de hada. Porque pues nosotros somos detectives, nosotros representamos a un lobo, que es el lobo de Caperucita Roja. El lobo de Caperucita Roja, ese somos nosotros. Y pues todo el mundo nos odia. ¿Por qué? Porque pues nos comimos un chingo de gente antes, pero pues ya nos cambiamos, ¿no? Cállate, baboso, yo no sé nada, güey. No, si es eso cierto, Evan, no, ¿por qué me la cuentas, güey? Tranquilo, güey, no me hagas spoilers, güey. Bueno, ahora ya les puse en contexto. Ahora sí, ya podemos seguir con el capítulo 2. Es más, creo que hasta nos van a contar ahorita. No sé, bueno, quedó más perrón así, ¿sí o no? Quedó más perrón así contada por mí. A ver, déjenme pongo el bot de la... Ah, no, espera. Ah, otra noticia que les tengo. Bueno, no noticia, sino que va a pasar. Que voy a desactivar el bot de la música, porque el juego ya tiene su propia música. Y pues dije para subirlo a YouTube y que esté completo, para que no haya pedos. Entonces vamos para el juego. Ahora sí, gente, después de este resumen, vámonos al juego. Fuímonos. Qué random, ¿verdad, Johnny? La verdad fue demasiado random. Dije yo, a la madre, güey, pinche juego. Está hermoso. Quiero seguir jugando. Pero pues bueno, aquí andamos ya. Capítulo 2. Humo y espejos. A ver. Mr. Toad? Do something, Bigby, before he completely tears up the place. Ah, esta fue la muchacha que se nos murió. Esta muchacha golpeada se llama Faith. Talking about you stupid. Y este leñador es el de Caperucita Roja también. Faith, no me acuerdo de qué fábula es. Ella es Bella, de La Bella y la Bestia. Look, whatever it is, it's Este between somos you and nosotros, Beast. el I'm detective, staying out of it. el lobo de Caperucita Roja. Might be thinking. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Y esta es Bestia. Haven't seen her. Y esta es Blancanieves. ¿Qué? Ahí está Fate con la cabeza cortada, efectivamente, como les estaba comentando. Don't interrupt me, Miss Snow. Y este es el güey que vale Don't madre. change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. Sí, se la calle. I'm D. He's dumb. D y Dom tampoco ni idea de qué fábulas son. O no sé si son humanos nada más. If he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. Holly, you're out of paper towels and they're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad. Ah, este es el bar que les comentaba. Que al bar en que yo entré solo. Entonces, nosotros andamos averiguando quién chingado los hizo. Quién chingado lo hizo. Y nuestro primer sospechoso fue el leñador de precisamente el que estaba con Fate al inicio del juego. Porque cuando nosotros llegamos a ese edificio, el vato estaba pegando a diestra y siniestra o buscando cosas. Bueno, no buscando, sino cobrándole a Fate porque Fate debía dinero. Sí, debía dinero y el leñador pues fue a reclamar el dinero que debía Fate. Y pues por eso está todo moreteada y tal. Entonces él es nuestro primer sospechoso, vaya.
¿Verdad? Se ve muy chido como cómic, Johnny. Pues el juego está en inglés, pero pues yo le descargué unos archivos para que la traducción estuviera en español. Sí, porque, o sea, yo sí sé inglés. Dije, para no hacerla, para no darme de muñeca, dije, nah, vamos a ponerle subtítulos. La madre. No, no es cierto, no se crean. No, o sea, sí sé inglés, pero no tanto, o sea, como para decirte, mira, o sea, yo le entiendo el inglés, pero no sé hablarlo, vaya. Tú me puedes poner un texto en inglés, tú me puedes hablar en inglés, y yo voy a saber qué me estás diciendo, pero yo hablarte aún no me sale. Entonces, así está el caso. Bueno, continuando con la historia, nosotros llegamos a este bar buscando al leñador y la muchacha esta que está sirviendo las bebidas dice, ay no, yo no sé nada del leñador. ¿Quién es el leñador? No lo topo, ¿quién es el leñador? Y el pinche leñador sale de atrás, güey. Y yo de plan, ¿a que no lo conocías? Bad, but I didn't do it. All right, I got 100. Y aquí nos hacen escoger dos caminos. Uno es ir corriendo por el leñador y otro es ir por el vato este que nos golpeó y nos dejó tirados en el piso. Y pues yo escogí ir por Bucks for the el... first bloke that can tell me something about a girl named. Fuck, man. This fucking laptop. Yo decidí ir por el gordito. Sniffing around this part of town. Rich fucks. Y este cabrón tampoco sé qué cuento es. Ain't that right, Bigby? Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. Aquí no sé We've por had qué it esto lo worse. pusieron aquí si esto pasó antes de entrar yo al bar. Pero bueno. Y pues no sé por qué no muestran la escena en la que muere Blancanieves, pero bueno. Murió Blancanieves. Entonces yo decidí ir por el leñador. Bueno, por el gordito, perdón, no por el leñador. Decidí ir por el gordito porque el gordito es más difícil de encontrar. Y el gordito en el capítulo anterior parecía saber más que el leñador. Sí, aquí está la escena. La trágica escena. De... Mr. Wolf! Sí, Blancanieves. Ahí está la cabeza de Blancanieves. F. You're making this more difficult than it has to be. If you just... A ver, espérame. Bienvenido, Manuchan de Coco. Bienvenido. Ya llegó el más guapo del canal. Mentira, el más feo. ¿Cómo así, Manuchan de Coco? Tengo que contarte algo feliz y chido. A ver, cuenta el chisma. Pues para los que no sepan, este juego es de tomar decisiones, porque dirán ustedes, entonces, ¿para qué juegas un juego de historia? ¿Qué tiene de extraordinario este juego? Pues eso, ¿no? Que el camino que nosotros escojamos es al camino, pues vaya, a donde nos va a llevar. Al final. Oh my god, Esto va a ser épico, papus. La que me gusta me dijo que yo igual y que quiere que nos conozcamos. ¡Eso es todo, viejo! Sí. Qué bonito es el amor, viejo. No, la neta, qué buen pedo, Luchón de Coco. Qué chingón, güey. Qué bonito, güey. Qué bonito cuando vas con la muchacha que te gusta y le dices, oye, me gustas. Y que te diga, tú también me gustas. Uf, viejo, qué bonito sentimiento. No, otro pedo ese pedo. Qué crack, ¿verdad que sí? Ni se la rifa el Maruchan de Coco, ¿eh? El Maruchan ligando, ¿eh? Sí, como el de zombies de Walking Dead. De hecho, precisamente, qué bueno que tocas el tema de Walking Dead. También tengo el juego de Walking Dead. El de la historia también. Que yo lo vi con Juan Germán, al igual que este juego de Wolf Among Us. Y también me gustó mucho la historia. Me acuerdo flashazos de más o menos de la historia de The Walking Dead. Pero también estaría interesante traerlo al canal. ¿Les gustaría que lo trajera al canal? El juego de The Walking Dead. También es de tomar decisiones, vaya. Es suerte. No, viejo, no es suerte. Ahí en el amor la suerte no existe. No es como que diga el amor. A ver, voy a tirar una moneda al aire y si sale cruz, salgo con él. Y si sale lo otro, pues no salgo con él. No es de suerte, viejo. No es suerte. Bueno, pues yo creo que ahorita mismo estamos como en una comisaría donde nos están entrevistando pues para saber pues, qué le pasó a Blancanieves, ¿no? Porque pues una fábula que muera,
así, y una de las importantes, o sea, Blancanieves no es cualquier persona, no es cualquier fábula, entonces sí llama la atención. Y al inicio del juego, Fate, la que murió al inicio, nosotros, Blancanieves y yo, queríamos mantenerlo en secreto, pues para que no hubiera pánico. Pero cuando nosotros llegamos a nuestra casa, Blancanieves ya estaba su cabeza ahí tirada en el piso y pues todo el mundo se enteró que andan matando a Fábula. Bueno, ya van dos víctimas, vaya. Fate y Blancanieves. Y entonces, ¿cómo si estoy bien feo? No creo, vato. No me faltó ser Pietro y sí valió verga. Sale Fortnite. ¿Cómo que sale Fortnite, viejo? No entiendo. Bueno, en fin, continuamos con la historia. Cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. Pues voy a encontrar al I'll asesino. be better when I find who did this, which I can't do while sitting in here. We all want the same thing here, Bigby. Aquí todos nos dicen Big B. Look, I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. You don't know anything. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this. Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us, so why don't you cut the shit and... Habla pues, ¿qué quieres? I'm trying to help you, Bigby. What is it with you cops? Always trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep? Qué feo sabe sentir eso, güey, la neta. No, didn't think so. Your nose is bleeding. Are you okay? You don't look so good. Detective Brannigan? I'm Detective Brannigan. Yeah, I know. I just said that. Is there something? Do you hear that? Please. Please. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm sorry. Just make it stop, please. ¿Qué pasa? Y no me digas que es algo que solo afecta a los humanos. ¿Qué verga? We have to go now. ¿Qué? ¿Qué le has hecho? What did you do to her? She'll be fine. It's just a memory wipe spell. Very expensive, but it works. The whole station Mira. will forget the last 24 hours and everything they saw at the Woodlands. Ah, pinche viejo, nomás para eso sirve para ocultar secretos, güey. A la madre, güey, no mames, pinche viejo, nomás para eso sirves. La foto, güey, llévatela. Ándale, gracias. Cómetela, digo, mátala, pinche Johnny. Vamos primero la primera y después la segunda. Me recuerda los cortes que hacía HBO Max. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a agradecerle. Hay que... ¿cómo se dice? Pues hay que agradecerle, vaya. Thanks for bailing me out. Certainly. We found Tweedledee chained up to a post. That was your doing, correct? Yeah. Well, I don't know why you detained him. Dee was at the Trip Trap when Snow was left at the Woodlands.
things, so he couldn't possibly be involved in this mayhem. Bluebeard's currently interrogating him. There's two of them, D and Dumb. And they've been snooping around every crime scene I've looked at. That doesn't mean they're necessarily involved in the murders. ¿Y tú qué sabes, pinche viejo? No sabes de tu pinche oficina. Bueno, exceptuando ahora, ¿no? Que sí salió. Pero pinche viejo, güey, nomás supone, pero no investiga. I know what you're thinking, Bigby. A ver, dime qué pienso, a ver. Been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. Ah, sí tiene corazón este pinche viejo. You know, I never get more homesick than when one of us dies. And now, for it to be snow, I've never been good with these sorts of things. I just can't believe this is really happening. Yeah. It's hard. Our stories used to be so simple. We had a beginning, a middle, and an end. But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused. Pero, o al menos en el principio del juego nunca explicaron por qué las fábulas se tuvieron que ir a una ciudad. I don't know why, but I'd like to know that she was, I guess, fine, I suppose. She could come off as callous sometimes, but she wasn't really. She said that she wanted to change things, make it easier for Fables to get help when they need it. I don't know what else to say, Bigby. We have to put an end to this. It's been 2 murders in as many days. If we don't unearth our culprit, and soon, there will likely be another on our doorstep tonight. I'll get it done. Please, Bigby, for Miss White. I got it. Pues ya lo sé, pinche viejo. ¿Tú crees que no traigo el pinche coraje atorado? Ay, no, pinche viejo. Caes gordo, hijo de tu perra madre. A ver. That's not a very good answer, is it? Come on, just tell me what I want to know. It will make things a lot less painful for you, in theory. Oh, were you planning on using that? No lo conozco I esta verdad, just pero thought me you cae bien really ya. liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence! Whatever you say, Ichabod. Hello, Bigby. I want answers, D. Más vale que me las des, hijo I de tu thought you wanted perra madre. questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? Shh. Do you think this is a joke? Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. You were with me when it happened, dummy. I still have questions for you, D. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Let him work. He's got more experience with these kinds of things. You know I saw you at Faith's apartment. What were you doing there? Girl's got air conditioning. You can't imagine what it's like Ay, living in a vamos a little pegarle. shithole with no air. All right, D. Let's get to know each other. Como dice el título, ya me cansé de ser amable con todos, güey. Ya no voy a ser menos menos con este tipo de gente. Ya yo me harté de ser amable, la neta, porque nomás me matan a la gente y la neta ya estoy cansado. I know you enjoy my company, but I'd like to be off. A ver, vamos a mostrar la pinche foto. Ay, hijo de tu perra madre, ¿detrás esto bonito? Fuck, Bigby. Don't make me look at that. Just put that away. If you don't tell me who did this, I'll make sure you end up the same way. Dead on your doorstep.
got it. I told you I didn't kill her, and I don't know who did. Okay, okay. Just tell me what you were doing at Faith's apartment. Look, Bigby, we're not on opposite sides here. My brother and I are trying to get to the bottom of things. Same as you. Your brother. Where was he last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he? No, I'm not sending you after my brother. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? What did you find on him? Oh, nothing of consequence, really. A ver, yo voy a juzgar eso. A ver. A ver. Tienes billetes y una botella de It's whisky. moving along. ¿Y esto qué es? Pace. Habano. It'll take as long as it takes, Bluebeard. A ver. ¿Qué es esto? Ah, I'm bueno. saving that. Pues ya no. Vamos a This is ofrecérselo. really... What's the point of this? Here. Yeah, all right. O sea, enojado no Wanna nos see a sirve. trick? A ver. Oh, pues. Look, Bigby, this isn't going to work. Don't you want to find out what happened to those girls? To Snow White? Let me handle this. So where's your brother? Aguántate, Look, estamos mate, calentando, I'd like to aguántate. help. I would, but I can't tell you where he is. Last time I saw him, we split up and I went to find Faith. I don't know where he is now, but he didn't kill anybody. Just leave him out of this. You were looking for Faith? Look, I went to her apartment. Uh-huh. That's no secret. You saw me. Ajá. There's more to it. You said you were trying to find something. All right, Dee, since you never answered my first question, what did you want from Faith? Sorry, I can't help you. I'm not saying any more about it. Hijo de tu perra María, me estás cansando. You hijo de know, tu I perra really madre. like spending time with you, Bigby. You're so pleasant. Let's be friends. I was kidding. I don't want to be your friend. ¿Qué dicen, gente? ¿Le damos otro puñetazo? O vemos qué pasa con la botella. A lo mejor la botella se la estrellamos, pero a lo mejor lo dejamos inconsciente. ¿Qué quieren hacer? ¿Le damos otro puñetazo? ¿Hablamos con él? No sé para qué sean las correas. Yo creo que para apretarlas. Quiero creer que es para apretarlas y no para soltarlo. ¿Qué quieren hacer, mi gente? El primero que me diga, el primer comentario que le lea, ese va a ser lo que vamos a This is hacer. getting ¿Qué hacemos? old very quickly. This imbecile will have him going in circles. He's getting somewhere. Gente, ¿qué hago, gente? ¿Qué quieren que haga? Just let me go, all right? I don't have any answers for you. Sí, sí tienes, pero no me quieres decir algunas cosas. Bueno, ¿me van a decir o no? Gente, I should be leading the interrogation. We can't have that. las opciones son pegarle, You know why. ver qué pasa con esto. Yo creo que es para apretarlo más, lo de las correas. Lo del billete no creo que sea, Any more of that cigar algo left? interesante, porque pues son billetes. Y la botella de whisky, vamos a ver qué pasa con la botella de whisky. He's being too... You just carry this around? Always handy that way. No nos va a hablar siendo amables. What the fuck? Bigby, you shit! Oh, you're done playing nice now. La Is that neta it? sí, ya me cansaste. What are you doing? Getting answers. I told you to keep yourself under control. Let me handle this. Yo What estoy did feliz. you güey. want from Faith? I didn't want shit from that little thief. More trouble than she's worth. I could say the same about Ladrona, you. exacto. Oh, yeah? ¿Qué te robó? Untie me and see how much trouble I am. What did she steal? Must have been valuable. I don't know. It was just some dumb thing my boss was after.
What did you say? Your boss. Y So ya let's estamos talk about llegando a your algo. boss then. Ya estamos llegando Come a on, algo, hijo de tu Deke. perra It's clear you're madre. just following orders. So who's calling the shots? No, I'm fucking done. Vas a morir en cuanto salgas de aquí, no por mí, sino por tu jefe. You make me fucking sick. A ver, ¿qué es esto? Este es el dinero que You estaba always buscando. carry this much cash? I don't like banks. So what? I better get that back. No lo voy a guardar. I'm declaring a tax on uncooperative troublemakers. What the fuck kind of a shakedown is this? You'll need to account for that. You can't just... There are procedures to be followed. We'll talk about it later. Por favor, Last gracias. chance, Steve. Gracias. Who are you working for? Fuck you! You're a piece of shit, Bigby. Beauty was wrong about you. You're just a sick... Beauty? You're full of shit. Oh, we're good friends. That's enough. I will not tolerate this savagery. You think someone was trying to kill Snow? Isn't it more likely someone was trying to get back at you by killing her? It's your violent behavior. La tratabas re mal. Cállate el hocico, por favor. You want to talk about Snow? You treated her like shit your whole career. Better take the blame for your incompetence. Now you can. What's going on down here? ¿Qué? ¿Qué? Dame un segundo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Blanca está viva? ¿Cómo que Blancanieves está viva? Blancanieves es la muchacha que acaba de entrar. ¿Cómo chingados está viva? Acabamos de ver su cabeza. Ah, a lo mejor. A ver, pausa. Se me acaba de ocurrir una cosa, pero necesitan el contexto del capítulo anterior. Lo que pasó en el capítulo anterior es que nosotros en la oficina estábamos buscando respuestas, vaya, con Blancanieves. Y en la oficina esta, tenían un chingo de artículos de las fábulas. Estaba la lámpara de Aladino, que no funcionaba. Y estaba el espejo mágico. El espejo mágico de precisamente de Blancanieves. Sí, el espejo mágico es de Blancanieves, el que te decía las cosas, ¿no? El que le decías espejito, espejito y la madre, ¿no? Entonces, ese espejito, nosotros le dijimos, oye, muéstranos a Fate. Y dijo el espejo, no puedo mostrarte a Fate porque está protegida con una magia. Y yo me quedé en plan, pues si Fate ya está muerta, ¿por qué lo protegerías con magia? Y a lo mejor, como pasó con Blancanieves, nos plantaron la cabeza falsa para hacernos creer que la fábula esa estaba desaparecida o algo así. Pero está muy sospechoso que solo Blancanieves haya aparecido otra vez, porque no tiene caso poner cabezas así nomás porque sí. O sea, o mataron a Fate, esa sí la mataron, y a Blancanieves lo pusieron ahí la cabeza nomás para que la gente supiera, ¿no? Que hay alguien asesinando. También puede ser. Feo, te dejo tu stream de fondo entre salir a SEO y platicar con la que... Es todo, viejo, no pasa nada, pero gracias por andar aquí apoyando al canal y gracias por pasarte un chat de coco. Pues eso, gente, esa es mi teoría actual. Vamos a ver qué sucede con Blancanieves, porque sí está muy raro que de repente apareciera. A ver, bien. Nos funciona bastante que Blancanieves, bueno, de haber sabido que esta introducción iba a suceder, yo no lo hubiera pausado. Pero nos funciona bastante que Blancanieves siga viva. Porque la verdad yo no veía con qué íbamos a seguir la investigación. Pero pues a ver qué sucede, vaya. ¿No puedo omitir la intro? Ah, no puedo. Puta. Ni modo. Es que sí está muy raro, güey. O sea, pues, ¿por qué plantaron la cabeza de una persona que está viva? ¿Y por qué plantaron la cabeza de otra muchacha, la primera que se nos murió, Faith? De una cabeza también, así, pues cabeza. Pero, a ver. Ah, no, pero espérense. ¿Se acuerdan que les dije al inicio de cuando estaba dando la explicación que aquí en el mundo
donde las fábulas viven en la ciudad. Las fábulas beben una cosa o toman, no sé si toman algo o es un hechizo que les permite tomar la apariencia de humanos. A lo mejor eso nos puede explicar de por qué aparece una blanca ahí nomás porque sí. O sea, no sé si se compró, alguien compró la apariencia de Blancanieves o no sé, pero vamos a averiguarlo. Esa es otra teoría. Ya tenemos 3 teorías. What the hell was going on down there, Bigby? Abusing a prisoner like that. I thought you were dead, Snow. And that makes it okay? No te sabes el contexto, aguántate, déjate platico el contexto. No te sabes el contexto, ya ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres andan? ¿Por qué siempre hacen de pedo? Y no averiguan todo. Okay, you're gonna have to explain this, because I'm really not getting it yet. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy, but hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Or at least to figure out who she is, if it's not Faith's body. I should have been there, Snow. I tried calling the business office, but there was no answer. I couldn't find you, or anyone, so I took care of it. Snow? What is it? I'm glad you're not dead. Me too. No, pues I just sí. wanna get to the bottom of this. ¿Cómo no te va a alegrar esta review? I just feel like Bueno. What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. And maybe that's why she was killed. No es culpa tuya. Snow, it's not your fault. But she looked just like me. Pero no sabes el contexto de por qué se pareció a ti. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. Es que pueden ser dos cosas. I mean, that's what it is. O alguien se disfrazó de alguna manera de Blancanieves, o esta muchacha no es Blancanieves. Sí, We vamos just keep trabajando. doing what we've been doing. We do our jobs. And I'm supposed to do what? Sit around the business office twiddling my thumbs? Waiting for the big bad wolf to solve all my problems? No. That's not what I meant. Well, then No, what no, did no, you no, mean? no, no. I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm and not yours to lose. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. ¿Cuál es tu defensa? For centuries. ¿Cuál es tu defensa? Tienes TJ's superpoderes, te salen rayos de las He was so manos, freaked out last night. He Tienes- wouldn't tell us much. eres Even now, inmortal. he just stops talking altogether after a certain point. He's pretty shaken up though, so try not to be too, you know. I can pues sí. handle the kid. Okay. Ahora hay que averiguar de qué es el cuerpo que encontró el hijo del sapo. Ah, no, pues que me ver yo. Ah, pues esta es la oficina que les estaba comentando donde están todas las cosas de fábulas. Y quisiera hablar con el TJ's over espejo. there. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. Exacto, ese es el espejo. I want to be there. Y este mono tampoco sé de qué Buffy, do fábula you have a es. second? Of course, Miss Snow. A ver. Tengo tu recomendación como mod. Por cierto, hola de nuevo. Estaba aquí, solo no estaba escuchando. Ah, no, sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué ocupo mi recomendación? ¿Por el canal de Pau, dices? Pues es que creo que ya lo había comentado. O sea, si Pau en algún momento pues pone como, ¿cómo se les llama? Como convocatoria para hacer mod de su canal. Pues ahí mete tu porque así estarle diciendo, oye, quiero hacer mod, quiero hacer mod, quiero hacer mod. Va a llegar un punto en que le vas a caer pesado, güey. Y pues yo esperaría. Porque, pues si no ha dicho nada de lo del mod, pues mejor espérate, porque si estás insiste, pues no te va a tomar en cuenta, viejo.
Entonces, mejor llévatela en pasivo. Bien, entonces, pues, como les decía, aquí hay cosas de fábulas, ¿no? Aquí no sé qué sea este carrito. Aquí está el espejo de Blancanieves, la lámpara de Aladino, que no sirve. Y la verdad, yo quisiera hablar con el espejo, si es que me dejan, para que me muestre a Blancanieves. Porque a lo mejor esta muchacha que está aquí con nosotros no es Blancanieves. O no sé qué tanta... ¿Cuál es el límite o hasta dónde se le alcanza el Oh, espejo? that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the hell are you doing? Don't even get started with me, Sheriff. What's going on? I saw what you did down there. Is that how you treat your prisoners? I'd be lying if I said I didn't want to give Tweedledee a good smack after what he put me through. But what you did to him was way over the bloody line. You scared the shit out of me, little boy. ¿Y qué chingados estás viéndome, pinche Stalker? Okay, Mr. Toad. No. ¿Por qué estabas espiando? Explanation. And what did you expect to see? I thought maybe I'd catch you on the shitter. But I saw something worse, didn't I? That's enough. Era el cagadero, pinche vato. Mr. Toad, I deeply regret the distress this has caused you and your son. But right now, we need to carry on with the investigation. I will be happy to speak with you about your concerns later, but you must understand how urgent this is. We need to talk to TJ. This ain't over, Big B. Ya paramos. No, pues ya es cuestión de TJ. pues de Pau, no vaya. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Watch yourself, Big B. If you do anything to hurt me, boy. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, pinche sapo? A ver, para empezar, ¿qué crees que voy a hacer yo, pinche Are vato? you okay? Con él, con él hay que ser amables, porque pues es un niño, no hay que ser agresivos. Sometimes in the river. Ajá. I wasn't doing anything bad. I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. Just tell me what you saw. I was there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw the lady. No llores, chiquito. It's okay, son. Careful, Big B. I wasn't. I know. The lady fell in. But she didn't have her head on. I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down. No, pues pues, ¿desde cuándo acá Pau obedece lo que el chat dice? O sea, no es como digamos, Pau, haz esto, o todos juntos decirle, Pau, haz esto, o sea, no mames. O sea, pues, el chat qué chido, ¿no? Que esté de acuerdo contigo en que seas mod. Pero pues ya depende de Pau, como ya te lo he dicho. Out of the dark parts. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Yeah, it's my special power. I always know when people aren't telling me the truth. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under the water. What?
I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I've told Cálmate, you. cálmate, Leave him cálmate. alone, Toad. He's my son. I've set boundaries for a reason. This is a special circumstance. Leave him alone. Se ha asustado un niño cualquiera, So sale you didn't corriendo, stay güey. underwater. Cálmate. I don't know if anyone saw me, but someone said, "Stop laughing." And then I was scared, and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes, Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble. Did you see who it was? No. Did you hear anyone laughing? No. Oh, pues. Do you know whose voice it was? I don't know. I don't know. Tranquilo, tranquilo. I'm sorry. After I came up again, there was no one there, and I ran home, that's all. Está bien, está bien, está bien. Te creo, te creo. I want to go home. A ver, todavía no, Not espérame. yet. You can't keep him here against his will, Bigby. You've got your information. We don't have to put up with this bullshit. Bueno, quería ver si no tenía nada más que ver. Tranquilo, viejo. Te ve bien. Pues. Toad. What? Bigby. A ver, lo siento, pues. Perdón. Sorry. Yeah, I'll bet. That went about as well as I expected. Bueno, es que lo pauso para hablar porque pues no dejan de hablar y pues no me dejan hablar, vaya. Glamour, lo que decía ahí, es lo que ellos usan pues para tomar la apariencia humana, nomás para aclarar. You want to go look at the body now? Pues ya tenemos que ir. Un segundo, quiero hablar con el espejo. Parece ser que sí me vas a dar parece que sí me van a dar la opción. Quiero ver qué me dice el espejo. No me falta que esté roto o algo y ya no funciona. A ver. Hey, mirror. Hello, Bigby. Nice to see you. ¿Qué estaba What mirando? were you showing Mr. Toad and his son? Cinderella selling shoes, Rapunzel, Rose, and of course there's you. And I can't help note that you did not rhyme. Do try to stick to the rules next time. Yeah, I'll do that. ¿Todavía no he terminado contigo? ¿Te vato? Muéstrame el leñador. Woodsman and I were fighting. Now I want to know where he's hiding. Otra vez borracho, Well, pinche that's leñador. helpful. Bien, ya sabemos dónde está el leñador, para ir por él después. Muéstrame a... No sé Where qué can I chingados find es eso. Tweedledum? That piece of Ese mamón. scum. El traductor se mamó. Ah, el hermano del güey este. No me muestra mucho dónde está, fíjate. Así que digas tú, puta. Me mostró un chingo de cosas como de que no, vaya. Yo quería ver si... A lo mejor es parte de la historia que va a ser más adelante, pero yo quería preguntarle pues, que me mostrara a Blanca, pues, y si no es esta muchacha, pues, bueno, pues no es Blanca. Pero nos contó cosas que solo la Blanca sabía, entonces, pues yo creo que sí es. Pero aún tengo mis dudas. Por eso te preguntaba si tengo tu recomendación para que si en algún momento sale esa convocatoria tener más cosas a favor. Ah, ok, no, pues así sí entonces. Mira, nomás para que vean la lámpara de ladino. No funciona. ¿Quién sabe por qué no funciona la lámpara de ladino? Ah, es que en la historia lo libera, ¿verdad? Por eso pues no funciona. A ver, ¿qué hay aquí? Cartas de tarot, no me interesa. Antiácidos, ¿de quién es este? Acids. Maybe this has been harder on him than I thought. No, pues ni idea.
¿Qué es esto? Perfume, no me interesa. Blanca. Libro de fábulas. A ver. Ah, pues este es el libro en el que estábamos investigando, ¿no? Y aquí averigüé, pues que este lobo de aquí, pues somos nosotros, vaya. El lobo de Caperucita Roja, vaya. Y este de aquí, pues es el leñador que borracho que vimos ahorita. Ella es Blancanieves, con sus enanitos. Y pues aquí está Bella y la Bestia, que no sé por qué aquí las pusieron juntas los dos cuentos, pero bueno. Vámonos de aquí. Ahora sí, vámonos con Blanca y vamos a ver el cadáver. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Sí, vámonos. No hay nada que hacer aquí ya. I almost forgot. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué casi olvidas, bro? Come on. Ver. Pozo de las brujas, ¿qué es esto? Tiene fondo esa usada. Pozo de las brujas. Ah, este es el cadáver que encontraron. Chinga, a ver. A ver, este es el otro cuerpo. Que simula ser blanca. Que aún tengo mis dudas que si esta es blanca o la otra que está aquí viva. Wow. I didn't realize I've never seen her face before now. This is weird. Yeah. The glamour is so effective, it's invasive. But Entonces sí. just do what you need to do. Entonces el glamour lo que puede hacer es. O sea, el glamour, el hechizo, creo que es hechizo. Puede convertirte en cualquier persona entonces. O compró el mismo glamour que usa Blanca, no sé. Pero porque alguien que ya parece humana, ¿por qué compraría otra cosa que la hace más humana? No sé, está muy raro ese pedo. Pero pues yo creo que la cabeza un poco nos va a decir. Vamos a ver qué es esto, el broche. O sea, todos tenemos que investigar, ¿no? Pero pues empecemos por lo que parece más relevante. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Okay. Check her mouth. There might be a ribbon in there, like before. Ah, encontramos una cinta en el cuerpo de Fate, la primera que murió. Una cinta. Pues así, nomás en la boca. Ah, sí, perdón, disculpa. Thanks. A ver, pues yo creo que, pues, hay algo más acá, güey. Mire. Looks just like Faith's did. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Es que Dr. puede ser Swinehart ever una get o back to pueden you ser about Faith? varias. No. He said he wanted to run more tests. Pues ya no hay nada más aquí. A ver. ¿No puedo salir? ¿Cómo salgo? Bro. Rompí el juego, pero. She got your perfume right. How would she know? How do you know what perfume I wear? You can't fool this nose. Pues sí. A Do ver. you see that? Could be a bruise. ¿Un moretón, dijo? Ok. Pues ya quiero salir, bro. Déjame salir. Déjame salir. Bro. Ey. Ah, con la flecha. Ah, ok. A ver, ¿qué hay aquí? Rope marks. She was tied up? They tied cinder blocks to her ankles, so she would sink. Oh.
Track marks. She used Mundy drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms, or if they're trying to hide the marks. Anyway, it means it's not a perfect match to your leg, unless... Don't be ridiculous. Maybe she was trying to compensate with that perfume. Wait. If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch, too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It might just be failing. Glamours don't just fail. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's Más a problemas. good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. You're right. These buttons are wrong. I wonder... ¿Qué? What? Snow, I need to open her coat. Bigby, just let me. You still okay? Well, I certainly hope you're behaving yourself up here. Now... ¿Cómo que no lo entiendes? ¿Qué no entiendes? Para explicarte o... Es que creo que... Es que yo platiqué... No sé si te estuviste... Soy el más perrón aquí. Pichillay. No sé si estuviste al inicio del stream, de este stream, donde expliqué el contexto del capítulo 1. De todo lo que nos llevó a este preciso momento, pues. ¿Cómo que no lo entiendes? ¿Cómo que a todos no lo entiendes? A ver, nosotros, bueno, la ciudad se supone que viven fábulas, ¿no? Las fábulas, pues, de los cuentos de hadas, como Blancanieves, el cuento de la Bella y la Bestia, el cuento de la Caperucita Roja, y otra, y el de Aladín también, porque pues ahorita vimos la lámpara de Aladino, y al inicio del juego, nosotros conocimos a una fábula llamada Fate, que no sé de qué cuento venga, pero esta fábula Fate, nos estaba siendo agredida por el leñador de Caperucita Roja. Y pues nosotros llegamos a detenerlo porque pues reportaron ruidos. Nosotros como el sheriff, nosotros somos el lobo de Caperucita Roja, el sheriff, el que está aquí, con el que son el protagonista con el que estamos jugando. Entonces llegó a detener al leñador. Y pues peleamos con él, guara, y huyó. Acabó huyendo porque nos dejó inconscientes. Entonces, con Fate nosotros fuimos amables, le ofrecimos un cigarro y toda la madre, ¿no? Pues para que cooperara, pues para que hablara con nosotros. Porque yo quería hacer buena onda, ¿no? Pues dije, vamos a hacer buena onda con ella porque pues ahorita no nos va a decir nada, pero a lo mejor más adelante van a venir. O que bestia, güey. Cuando haya anuncios ya. O gente en general, cuando haya anuncios, díganme que hay anuncios, güey, para no hablar. Y me espero. Porque ya no sé en qué parte te quedaste, güey, porque le estoy contando otra vez lo que pasó en el capítulo 1. Entonces me quedé en que el leñador... No, me quedé en que estábamos hablando con Fate y ya la dejamos ir, ¿no? Entonces, rato después nos llaman y nos dicen, hey, hay un cadáver aquí. Bueno, no. Llegamos a nuestra casa y vimos que la cabeza de Fate estaba ahí en medio de la entrada. Y pues quien la vio primero fue Blancanieves, la que está ahorita con nosotros. Entonces, ella es la secretaria del ¿cómo se dice? Del alcalde de aquí de donde viven todas las fábulas. Entonces, pues llevamos la cabeza de Fate allá con el alcaide. Y pues Blancanieves es la secretaria del alcaide. Entonces junto a Blancanieves
Blancanieves y yo estábamos averiguando pues qué pasó con Faye, ¿no? Porque pues nos preocupaba bastante. Y pues todo esto lo estábamos manteniendo en secreto. Pues para que la gente no se alterara porque una fábula murió, porque es raro, porque no había pasado que una fábula muriera. Era la primera vez que una fábula muera, que una fábula muere. Entonces, investigando, yo fui a un bar junto con Blancanieves, pero yo le dije a Blancanieves, hey, tú sigue tu camino, yo me tengo que bajar a averiguar del leñador, porque nuestro primer sospechoso es el leñador. Aún todavía es el leñador porque no lo hemos ido a atrapar porque primero fuimos por un gorrito, pero ahorita voy a llegar a esa parte. Entonces yo me bajé solo al bar buscando al leñador. Y pues la que atendía ahí en el bar decía, no, yo no conozco al leñador, no, ¿quién es ese? Yo ese güey ni lo topo. Y luego entre plática y plática llega el leñador detrás de donde está la mujer atendiendo. Y yo en plan, güey, ¿cómo que no lo conocías, güey? Acaba de salir de ahí. Y pues en ese preciso momento nos dieron a escoger dos caminos: ir por el leñador o ir por un gordito que parecía saber más de lo que le pasó a Fate. Que es lo que el gordito es el que golpeamos hace rato. No sé si tú estuviste aquí. Ese gordito fue al que fuimos a seguir, porque ese gordito parecía saber más de Fate que el leñador. Y el leñador yo creo que es más fácil de encontrar porque el leñador es borracho y a huevo tiene que andar bebiendo. Y el otro es más complicado de encontrar. Y dije, primero vamos con el gordito, después por el leñador. Entonces, pues ya una vez atrapado a este gordito, pues yo me dirigí a mi apartamento, ¿no? A descansar. ¿Y qué crees que me encontré al entrar? La puta cabeza de Blancanieves. Exacto. El cadáver que está ahí, el que estamos examinando, es de Blancanieves. Y quien está al lado de nosotros viva es Blancanieves. Que fue lo que pasó hace rato, que estábamos averiguando qué le pasó a Fate y Blancanieves y Blancanieves aparece viva de la nada. Y eso es lo que estamos averiguando ahorita. Pues cómo es que hay dos Blancanieves, vaya. El glamour al parecer puede copiar la apariencia de otra fábula. Como Tamaulipas. Bueno, pues ese es el contexto hasta ahorita, pues. No sé si ya estés con nosotros o todavía no. Porque según yo ya lo expliqué, pues vaya, lo que llevamos hasta ahorita. Todo lo que llevamos el capítulo 1 ya lo expliqué. Y todo lo que nos llevó aquí, pues. Y andamos investigando eso, pues qué le pasó a la otra Blancanieves. Y como dije hace rato, mi sospecha, tengo como un chingo de teorías de que si el glamour puede copiar a la apariencia de otra fábula, pues a lo mejor la que está aquí viva con nosotros no es Blancanieves. Y realmente la que está muerta sí es Blancanieves. Otra puede ser que pues solo es un cuerpo y ya. Pero, o sea, un cuerpo plantado, o sea, falso, vaya. O pues que Blancanieves está detrás de todo esto, ¿no? O sea, pues son un chingo de teorías, pero pues ya las averiguaremos. Qué bueno que ya entendiste ya, entonces ya podemos continuar. Now that you're done smashing bottles on people, what have you found out? No he terminado. I haven't finished yet. Well, get on with it then. We can't waste too much time here. The killer might be Y este es el preparing alcaide. another attack as we speak. We should keep going. Sí, por favor. Me cae gordo que este brother me vea trabajar, me cae gordísimo. A ver, primero vamos con el bolsillo. Tiene que ser el bolsillo. Este es el glamour. What is that? She had the perfume with her. Looks like someone picked it out for her. So, someone gave her instructions. Entonces, después de eso, ya podemos casi más o menos descartar la idea de que la que está con nosotros no es Blancanieves, porque este cuerpo simula ser Blancanieves, porque tenía el perfume de Blancanieves, la ropa de Blancanieves, pero pues no es el mismo cuerpo como tal, vaya, pero sí la cara, porque dice que el glamour debería ocultar hasta estas marcas de aquí de los pinchazos, como explicó ahorita el vato, pero al parecer es un glamour que anda fallando, no sé, pueden ser muchas cosas, pero vamos a averiguarlo. I've seen things like this before. It's definitely magic, though witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of
black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Don't you think? You may be right. One way to find out. Huh. What? There's something in here. How do we open it? Might want to stand back if you're worried, Crane. I'm gonna try to open it. Something to do with these rings here. Ah, ok. Perfecto. A ver. Ah, se ve fácil. Ha de ser como... Yo le veo cara de venado. Sí, debe ser un venado. Sí, ahí está. A ver. Dear. What does that mean? Oh. ¿Cómo? ¿Este mechón de pelo es de Blancanieves? It's your hair. Le hicieron un amarre a Blancanieves. A ver. Someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think. This was the last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. ¿A chingar Blancanieves tiene hermana? Who did this, Bigby? Hasta ahorita. Rompimos el hechizo. You gotta be kidding me. Ok. A ver. Ok, me imaginé que se iba a pasar porque, pues, deshaciendo un hechizo, lo más seguro es que el hechizo precisamente se iba a deshacer. Lo suponía, vaya. Sí, es una troll. Yeah, she's a troll. Can we move on? Who is she? That wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Should have left them all back in the homelands. Sí, Holly es la camarera. The owner of the Trip Trap? No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly, it's... Es cierto. A ver, contexto. ¿Se acuerdan que les dije de la tipa del bar que estaba dizque ocultando al leñador? Porque nosotros sabíamos que a huevo sabía algo. Ella dijo que, ¿cómo quieres que hable? Si la policía no hace nada y tú tampoco, porque llevo días buscando a mi hermana y nomás no la encuentro. Y aquí está la hermana de la troll, porque precisamente la señora que atiende el bar es una troll. Entonces aquí está la hermana, ya averiguamos de dónde está la hermana. Está muerta. ¿Cómo? ¿Ya? Hot. Her sister Lily. She was reported missing, but I guess it just slipped through the cracks. We have to go tell Holly. Right. Who Sí. knows? She might know something about this. Who Lily was seeing. Well, certainly another troll. We should go. You A can't ver. go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. Depende de Blanca. Ella puede tomar sus I'm decisiones. not gonna stop her. But We should leave now. You ready? Yeah. Puede que la maten, pero por lo menos yo voy a estar en paz en que ella tomó su decisión. Yo no tengo nada de que andar diciéndole qué hacer. Es muy su pedo. This whole thing is complete bullshit and always has been. I mean, what's his job? Esta es la mujer del bar que dijo que no conocía al leñador. Jack, Y es una troll. I don't know where they are. You're a bar. You're supposed to have darts around. And I normally do, but who knows where the fuck they went to after. ¿Me invocaste? Porque yo a mí iba a mencionarme. Come on, Holly. I need entertainment. This'll do. Esto servirá. Tengo que hablar con Holly. You got a minute?
Why? Please, Holly. It's important. Miss White, I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Te valga 3 hectáreas de madre, ¿no? Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar, here. I'm really not in the mood right now. Well, I was in the mood to play darts, so I guess nobody's getting what they want. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. He said it looked like Snow White. You sure it wasn't Tweedledum? Well, no, but he seemed pretty sure. Crane. Sorry. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Bigby, come on. You can't be so dumb as Jack, find the off button, now! What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around, but as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want any more. Holly. What? Bigby, look. 2 fables are dead. And shit, Gren's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Vamos a dejar que hable. Actually, have there been any updates on my sister? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who it was. Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing, just one more thing. God fucking damn it! Of course, the dear princess, Snow fucking White, is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? All my friends are toxic. Oh, bitchin', there's already no way She might have been negative. saved. She might have been cared for. She might have been... Ya cállate, por favor, ya. Déjala de lidiar con su dolor, por favor. All right, everyone. Clear out. I ain't leaving her with you. No way. Pinche ya Torito leí tu comentario. Holly. Get the fuck out of my bar. I just want It should have been you. It should have been you, and it wasn't. Bueno, entonces descartamos la idea de que era un cuerpo falso. Efectivamente, esta muchacha es Blancanieves. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare. Vamos a dejar que hable. And very old. No vamos a decir nada. It's quite lovely. Gren, Yeah? take off for a bit, would you? Are you sure? Pinche ya. ¿Qué tal? Ya. Bien. Hicimos que esos dos se largaran a chingar a I su don't know madre. that much about her life. Honestly, we didn't talk often. She was lost here in the city.
She just got swept away by it. Why were you two not talking? It seems so fucking petty now, but I didn't want to watch it with her. I think she was off the Monday drugs, but she was hooking to pay down debt. It ate me up to see her that way. Por eso usaba Eventually, the only la people cara she de outran her work. Blancanieves. You know, that shithole club, the Puddin' and Pie. The owner, Georgie, with all his fucking fees, it's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. Holly, it's okay. If it's too much, we don't have to do this. Georgie. What do you know about him? We can just go talk to him. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Lily. Anything else you can tell us? I don't think so. Like I said, we didn't talk much. That's all right. You've been more than helpful. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, it's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise, or... I don't know. Some old world shit will fuck your soul up. Of course. Okay. Good. Let's go down to the business office and start making the necessary preparations, all right? El cuerpo ya no sirve para nada. No tiene caso retenerlo. Ya investigamos todo del... no investigamos el calzón. No sé por qué no creo que sea relevante, pero bueno. You were good with her. I'm impressed. Really. Para que veas. Thanks. It just made everything easier. A ver. Yo espero que sí. Que no me haya saltado alguna información que me debe haber dado. Y ese hueco de ahí, eso que está destrozado, fue de la pelea que tuvimos con un monstruo ahí que estaba en el bar. Que la trama está chida. Y chida. Dulces tentaciones. Entonces este es como la esquina en la que llega las prostitutas, vaya. Las mujeres de la vida galante. Sí, no, así se les dice. Otra forma de decirles. Oh, Sheriff, what a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? Or both? I'm a friend of Georgie's. Where is he? A friend? You're in luck. He's here. ¿Ah, sí? Pensé que no nos iba a creer, güey. Sí, porque le decimos, tengo unas preguntas para Georgie, o sea. I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. ¿Y qué debe estar haciendo, qué? Kind of a mood right now. I mean, more so than usual. It'll be fine. I have a way with people. So I've heard. Y... Ahora sí se está poniendo buena la trama. A ver. Welcome to the Pudding and Pie, where we cater to the diverse tastes of the Fable community. Your pleasure is our pleasure. Your desires are our desires. Your imagination is the menu, and discretion is our guarantee. Did you know Lily? She worked here? My lips are sealed. You'd better ask Georgie. Está bien, está bien. Alto. Twitch, no me quites el directo. No. Disculpa a los creadores por hacer los diseños así. Hay fanservice. Viejo. Bro. ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago? Bro, ¿qué hago? A ver. ¿Qué hago? O sea, a ver. ¿Aquí en configuración no puedo censurar eso? A ver. Porque pues... pues ya vieron, ¿no? Que hubo chichis.
Pechos. Y Twitch siempre, pues bueno, yo creo que sí la hace a todos con ese tipo de cosas. Pero al parecer no hay forma de ¿cómo se dice? De censurarlo. Pero voy a ponerles el juego cuando pues vaya, se pueda, no, o sea, es que la neta sí le tengo miedo. Pero voy a seguirle yo con la historia. Voy a ver, yo les cuento después qué me cuenta este brother o qué está pasando. Pero la neta tengo miedo a que Twitch me quite el directo. Entonces, no vaya a ser la de tos. Porque según yo, hasta donde yo sé, si es dibujo, bueno, no. O sea, según yo, si es dibujo no hay problema. Pero pues hay veces que la gente, o sea, los streamers grandes, pues ven cosas en Twitter, ¿no? Y pues eso incluye dibujos también de ese tipo de cosas. Y no sé si se los quitan, se los tumban o algo pasa allá. Pero yo espero que no quiten el directo. Hasta que yo lo suba a YouTube, vaya. Porque pues, si ya no lo quitan después, pues ni modo, pero en YouTube ya va a estar. Pero pues vamos a reanudar el juego. Bueno, yo les cuento qué me dice este brother. For fuck's sake! What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Who's gonna want that? No one's gonna want that. You fucking dozy bitch. Nice guy. Seems like a real prince. Le está cagando el palo a una bailarina que lo anda haciendo mal. Good luck. Según él anda bailando mal, pero baila bien. Vamos a parar la música y no va a ser que tenga copy. What the fuck? Get your hand off my shit. Oh, it's you. Sí, soy yo. You, stay right there. Don't even think about sitting down. We're not finished. A ver, le dijo a la muchacha que se quedara ahí. Muy ocupado está. A ver, quiero respuestas y las quiero ya. You here for a little taste? No, viejo. Come back after midnight, maybe. I can hook you up. Nos está ofreciendo a una de sus muchachas. Knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Vamos a decir que no hemos venido a hacer ese tipo de cosas. Por lo menos no por ahora. I'm not here for that. Oh, I'm not here for that. You just stopped in for the chips then? Jesus, Bigby, you're so corny. I love it though. No, seriously, I love it. A ver. Okay, all right, Sheriff. A ver, creo que ya se calmó por el momento ese tipo de escenas, así que podemos continuar con el juego. Aunque la muchacha sigue, ¿no? Pero está bichi todavía, pero... Just fucking with you. Look, pues para que ustedes vean algo. A ver. ¿Sí? Are you sure? ¿Eres adivino o qué? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamored. Of course she was, you daft git. She was a troll. No. I mean glamored to look like another fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds. Es ilegal. Bueno, no sé si sea legal, la verdad. No, it's illegal to impersonate another fable. It's frowned on. It's illegal as long as I don't like it. The 13th floor would never provide a glamour like that. It's strictly black market stuff. Ooh, black market is it? How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. And we're all just meant to jump anytime the wolf shows his teeth. He used to be something, you know. Nothing to back it up? Well, what the fuck is this then? Get that out of my face. I found it on Lily's body, and it's definitely a back alley job. Where did she get it? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. Suena bien, suena bien. I want that kind of heat. Who was she doing it for then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fabletown. Like who? Try looking in the mirror. Anyway, now what to do with me?
¿Quién te dijo que ya ha terminado? Go on then. No, espérate. Se quedó congelado, no. Es que pinche juego, güey, debería avisar de perdida. Y yo de A ver, vamos a callarle. Apagar. ¿Quién te dijo que ya terminé? You're gonna hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came here for, right? One more time. Who hired her? ¡Ja, pendejo! Se tropezó. Oh, fuck! You! Take your sad fucking face where I can't see it! Bloody bastard fucking shit! You proud of yourself, mate? Proud of your little mess? Se le cayó la grabadora. Bien. Bien, ahora sí, ya se fue la muchacha. Ya puedo mostrar esto con tranquilidad. Ya se fue la muchacha que estaba bichi. A ver. Fuck off, Hans. Ese güey de a huevo sabe algo. Hold on a minute. Hans, is it? Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not gonna know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know, including me. I cover my eyes and take my cut. End of story. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff No about digas girls mamadas, and all Mary that Jane. written in it? You're a fucking moron. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills and have a fairly good idea where to start. Sobre mi cadáver, hijo de tu perra madre. Property. Sure, go ahead. Do what comes naturally. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Cut the crap, Georgie. I want the book Hans is talking about. Hans is confused. Again. Bien, te di 2 oportunidades. Ya no va a haber una Don't even tercera. think about it. A ver, vamos a darte una tercera oportunidad. Look, Georgie, why don't you just tell me where the book is? Can we please not go round and round about this? There's no book. End Bien, of story. ya te di 3 oportunidades. Lo siguiente te voy a destrozar la madre. Not touch that. You hear me? That's nothing to do with you. Well, what's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will you come on? Fuck's sake, I've got to open up in a few hours. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus, you're De killing aquí me. no I'm me begging voy you. sin I'll pay. ese libro. Oh, for fuck's sake. Come on, mate. Leave it. There's nothing there for you. You might want to stand back. All right, all right, all right. Ah, ¿verdad? No que no serías, hijo de tu perra madre. Es que dije, no, la de esta del DJ sí le ha de doler. Bloody come on, then. Ya le trae lo de la pared, ya lo puede reparar. Pero ya lo del DJ, ahí sí ya pues le cuesta más. Once again, don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so you can be happy about that. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta.
This is ¿Ah, Lily's sí? last entry. So tell me, Georgie, who's this Mr. Smith? Will Smith? I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Ants knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your I'm not girls. their fucking secretary. I give them a stage, I give them music, I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients, not me. Esa The muchacha debe girls. saber algo. They're the Vamos ones a ir with a the hablar Mr. con ella. Smiths and Joneses and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut, and I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Llámanos. Hello. Mis superiores me Business pelan la office. burga. Me pelan la verga. Ah, si es con finanzas, no hay pedo. Ellos están conmigo. Bueno, el alcaide es que el alcaide es más pasivo que yo ya. Si yo soy pasivo, él es más pasivo todavía. A ver, aquí no hay nada. ¿Aquí qué hay? Fate. Este es el espacio de la muchacha que mataron al inicio del juego. Broken open, but there isn't even a lock. Pues por la anécdota, ya. Solo eso te voy a decir. Por la anécdota, hay que ir. Nomás por la anécdota, güey. O sea, nunca he ido a uno, fíjate. Pero por la anécdota, o sea, estaría interesante, güey. Más por la anécdota. O sea, no creo que tenga nada de malo ir a ver. O sea, por la anécdota, vaya. Lock's been busted open. A ver qué hay en el piso. Faith, thanks for covering for me tonight. Let's talk before you go over to the apartment. Lily. Looks like they both saw one of Lily's clients. Ok, entonces sí están relacionadas tanto Lily y Fate. A pesar de que trabajan en el mismo lugar. Lipstick, lip gloss, compact, glitter. Faith. Pues sí, ya, pues no sé tú, pero yo estoy soltero. O sea que conmigo no hay pedo. ¿Y los vas a recoger o nomás te vas a sacar bien? Ah, no, pues mira. Y aquí pues no hay nada. Ahora la notita que acabamos de dejar. Bien, de este lado ya no hay nada más que nos interese. Aquí de este lado. Excuse me. Ah, ya está I heard you out vestida. there. Menos mal. I don't remember ever seeing you here before. No tenía I didn't have motivos. a reason to come here before. Yeah. Esta huevo, o sea, yo creo que entre ellas sí han de platicar. O sea, no es como de que no platiquen entre ellas. You're trying to place me. Sí. They used to call me the Little Mermaid. No. Once upon a time. Does that help? You have legs. Had a glamour? Es la No, they're sirenita, real. güey. Do you like them? They cost me a lot. Ah, siempre sí se la. My name is Narissa. Well, Narissa, I've got some questions. Of course you do. I don't have answers. You'll have to find those yourself. Vas a hablar. Yo voy a hacer que hables. Feo, yo sé que estás soltero. No es por ser culero, pero sé que estás igual de solo que los demás. Ah, che, vato, Órales, vas. Vas, güey. Está bien, está bien. Anoche, Lily. Did you see Lily last night? You know, where she went or who she was with? O sea, vamos a tratar de que no. Ay, cabrón, me Ay, asustó. perdóname, te This confundí is con a un pedazo murder de case. caca. Ay, no te preocupes, no pasa nada. Los accidentes pasan. These lips are sealed. Pinche ya. Discretion is our guarantee. It's how things work here. Todos dicen lo mismo.
People keep using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know. These lips. Sheriff Wolf, would you like to make an appointment with me? No. No uses tu cuerpo para andarme chantajeando. No he venido para eso. That's not why I'm here. We could make all the usual arrangements. The usual place. No he venido para eso. No. No. Thanks. Que vea realmente que realmente venimos en serio, que no venimos aquí a hacernos patos. Stay here. A ver. Not 207? You'll think of something. Okay. The open arms. This is where they met. Enjoy your stay. I hope you find what you're looking for. Bien. Hicimos bien. Tomamos buenas decisiones. Sí, porque a lo mejor ella nos estaba probando para saber si nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo o veníamos nomás a hacer algo. Pero pues parece que sí nos tomó en serio. Pero pues nos dio la habitación de la 204 y nosotros ocupamos ir a la 207. Yo no vi nada. Hotel, brazos abiertos. Y perrones. Los reembolsos, dice ahí abajo. Neta, aquí es un lugar para dar servicios de prostitución, vaya. Yo ni de pedo entro aquí, güey. Por más bonitos que estén las muchachas, güey, yo ni de pedo entro aquí, güey. Pues no creo que aquí nos cuenten gran cosa, pero a ver, ¿hay alguien aquí? A mí sí hay alguien. Want it by the hour or for the whole night? I work here, okay? I work the front desk. It's to help pay rent. Okay. Now you know. I know I should have told somebody, but Beast would lose his mind if you knew. Beast is a proud man, Bigby. He wants to do right by me, and he just couldn't handle it if he knew I had to do this so we don't get evicted. All of our friends live at the Woodlands. He'd be mortified. Como dije antes, yo no quiero meterme en pedos de pareja, la neta. Y no sé si más adelante Bella la necesitemos o algo. Entonces, entre más gente esté de nuestro lado, mejor. Oh, you have a key. Someone else was murdered last night. ¿Verdad que sí, güey? A veces la pobreza está cabrona. The pudding and pie. Lily. She come around here ever? Oh, yes, the troll. I did see her. I mean, you know, we never really spoke, but she came off a tad intimidating. Pues sí, si te llega un ser grandote con cuernos y morado, pues a huevos sí se ve impotente. Pero pues, si nomás es la secretaria, pues no tiene nada de malo. O sea, si es para que ambos, tanto ella y él, estén bien económicamente, o sea, no tiene nada de malo una secretaria de aquí nada más. O sea, ya si el vato es tóxico y orgulloso, eso ya es otro pedo. Pero pues no tiene nada de malo. Pero pues, en fin, imponente, no impotente. ¿Cómo? ¿Dije impotente? F. Perdón, güey, ya, tranquilo, güey.
Pues es que a veces quiero hablar rápido, quiero contar algo rápido para ya continuar con la historia y se me lengua la traba, güey, perdóname. A ver. Tittle D, siempre se me olvida quién es Tittle D. Tittle D, ¿quién es Tittle D? ¿Conoces a Faith? Meet a girl named Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. By the end of the night, it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. No, pues sí. A lo mejor es nueva trabajando aquí, entonces a lo mejor sí todavía no se aprende bien los nombres. Le das demasiado crico. Pinche ya. ¿Alguna vez viste a Lily con alguien? A ver, vamos a preguntarle todo esto y ya después subimos. No creo que nos diga nada, pero a ver. On a job. Sometimes, but nobody I've recognized. I haven't worked here that Sí, long. es lo que suponía. Recién acaba de entrar. Or someone named Mr. Smith. That's all we get here. Smiths, Jones, or Johnsons. I think the last ones are jokes. Entonces, ¿para qué tienen registro? Bueno. ¿Viste Blanca por Have you aquí? seen Snow White down here? Or maybe somebody glamored as her. You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. I talked to Tweedledee earlier today. He mentioned you in passing. Do you know him? El hermano el gemelo. For back pay. It was like our third notice. And ever since then, those annoying freaks have been pestering me for the money, plus interest. Why take out a loan from those two? It was from the crooked man. The crooked man. You don't know how desperate I was, Bigby. I had nowhere else to go. Look, if this ever happens again, come see me or Snow first, all right? I tried. Thanks. Wait. It'll be better if anyone sees you that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. 5 minutes, please. We'll see, beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. ¿Cómo que 5 Listen, minutos Bigby, nomás? I assume you'll Yo be puedo durar filing más. some kind of official report or something, which is fine. It's just that I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? I mean, it's not like Beast would ever see your report. It's just... Don't worry about it. The less I have to write down, the better. Thanks. I appreciate it. Sí, no parece que nuestro personaje escriba mucho de reportes. Ay, viejo, se escuchan sonidos vaya, extraños. A ver. Vamos a ver si no hay nadie. Capaz sí que están en pleno acto. ¿Por qué será que la trama está tan... Bien, pues entremos. Como nadie contesta, vamos a entrar. You have keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. Seriously, what if someone found out? I could get into a lot of trouble. You have to let me in there. This is the room, 207. But This is the room Lily was in. Fine. Gracias. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Beast? No, valió madres. No. ¿Qué demonios hace este güey aquí? Ese güey es la bestia, o sea, pues el esposo de Bella, que es la que nos está abriendo la habitación, pero pues obviamente si encuentras a tu esposa con un hombre entrando en una habitación de hotel, obviamente vas a suponer que van a hacer pues, el amor, vaya, el acto del SXO. SEXO. ¿Qué dice? ¿Te imaginas encontrar a alguien haciendo el sin respeto? Vamos a pelear, güey.
Lo más seguro es que vayamos a pelear porque a huevo, cuando alguien encuentra a su mujer con un hombre entrando en una habitación o en la mera habitación, a huevos se agarran a golpes. Que el vato no tiene la culpa, vaya, porque la que lo está engañando es la mujer, no el hombre, pero bueno. O sea, sí te entra la rabia contra el vato porque a él sí lo puedes golpear, pero no a su esposa. Pero bueno. Y te robas a Bella, pinche Yaya. A ver, entonces continuemos. How could you do this to me? No, sweetie, no. Wait a minute. How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love... It's not what you think. Please. You're cheating on me? With him? No, no, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet! I'm sure you help each other just great! I know what this place is! This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me! What the fuck is wrong with you? She's my wife! Beast, Espérame un tantito. Voy y vengo. listen to me. There's nothing going on. I'm not. Sí, estaba malísimo, a huevo, me va a pegar un putazo. I finally see you for who you... A ver, güey, tranquilo, güey. Stop it! You told me you had seen her, you fucking liar! You've been sleeping with her this whole time! Listen to your wife. Just calm down and... Beast! Escúchala. Ah, perro desgraciado. Perdón, no estaba listo. What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me! Tranquilo, tranquilo, bestia, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, ya tranquilízate, brother, tranquilito. Leave him be! This is my fault! Beast, no! I understand! Ah, cómo friegas, pinche bestia. Te voy a partir tu madre, güey. Ah, te mamaste, pinche lobo. ¿Cómo le encajan los ojos? Bigby, no! Don't hurt him! A ver, ya. A huevo, este güey se va a defender. A huevo. You ruined everything! She's my fucking wife! Bueno, pues sirvió para abrir la habitación. Shit! What have you done? Bigby. Look what you did to the door! You can't just act like this whenever Stand you- back! You don't want to see this. No. Shit. No. What is it? Te están diciendo que no entres. Is this? Lily met her client here, Mr. Smith, whoever he is. And then, Must have happened right here. Jesus. last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty, what? Espérate. Ahorita volvemos al pedo amoroso que se va a causar ahorita. A ver, ¿qué estabas leyendo, viste? Tú, perdón, ya, ¿qué estabas diciendo? Creí que se había crasheado el stream. Ah, no, tranquilo. Sí, están mamadísimos los dos, güey. Sí, anuncio. Ah, ok, espero. ¿Ya? ¿Ya se quitó el anuncio? ¿Ya se quitó el anuncio? Y la bestia todo vergado, sí, lo dejamos todo vergado después de la madriza que le dimos. No, pero qué bueno que no lo ataqué, fíjate. Bueno,
Hubiera sido la misma, de hecho. De una u otra forma hubiéramos entrado porque si hubiéramos empujado, pues hubiéramos caído a la habitación. Pero como... O sea, qué bueno que ya entendió que a huevo teníamos que entrar ahí pues para averiguar qué estaba pasando. Pues ya se calmó. Ahora se va a armar el pedo con la esposa de qué chingados estaba haciendo ahí. Bueno, qué bueno que ya se acabó el anuncio, entonces continuamos. I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. So that's... Yeah. Still, this is no place for someone like you. I mean, look. Was anyone acting suspicious? Maybe moving a heavy piece of luggage, or, he got the body out of here somehow. Jesus Christ! No, I didn't see anything like that. It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. I'll explain later, okay? Bigby, what kind of a person could do something like this? That's exactly what I'm about to try to find out. A ver, a lo que acabo de observar, el cuerpo a huevo salió por la puerta. Porque aquí, mira, aquí el rastro de sangre que hay por aquí. O sea, pues el rastro pues inicia aquí de la cama, se arrastra por acá y va hacia la puerta. Entonces de a huevo salió por la puerta. Entonces, ¿cómo es que Bella no notó nada? A ver, algo ahí raro, ¿eh? ¿Qué es esto? Una manzana. Do you smell something? No, just apple. Está envenenada. Porque solo tengo una mordida, no creo que sea casualidad. A ver. Libro de cuentos, a ver. We shouldn't even be in Botella. here. Sincero. Pues cierra la puerta, güey. A ver. What is that? It's a book about Snow White. Or about the Mundy version of her story, anyway. The whole book is about her? Yeah. Huh. What is it? I think the apple is part of his fantasy about Snow White. That would explain the one we found on the floor. Oh no, do you think it was poisoned? It wasn't. Sí, yo I creo. have smelled that. Ah. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the book. Of course, that makes perfect sense. They were acting out the thing with her stepmother and the apple, which is really creepy when you think about it. You know, she almost died when... Ya conocemos el cuento, güey. ¿Qué dice? El lobo me hace sudar de mis... Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. ¿Que acaso nunca leíste el cuento de Blancanieves o qué, verdad? Pues parece que ya no hay nada aquí. Ok. Entonces no creo que la botella sea relevante. A ver, aquí papeles. ¿Qué es esto? Un cassette. Para mi Arrival. No me acuerdo qué es Arrival. ¿Qué es Arrival? ¿No sabes qué es Arrival, Lilia? A ver. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh no, she must have been wearing it. He killed her and then he took it back off? No, porque estaría lleno de sangre. No, there's no blood on it. Exacto. It must have been torn some other time. What are you thinking? Me gusta la Rips in violencia. the dress make me think our Mr. Smith likes to play hard. He's a violent man. You need the dress to tell you that? He's got a thing about snow and he's got a thing about violence. I think that much was already clear. Oh my god, that poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... It sounds like there was a series of choices involved. I'm sure she'd have done things differently if she knew where things were headed. Yeah. En fin. Entonces el vestido ya acabamos. No creo que... A ver, ¿qué es esto? Esto no lo vi ahorita. ¿Qué es esto? Cenicero. Nah, no sirve para nada el cenicero. A ver. Aquí. El cassette.
A ver. Y no, falta que sea una grabación sexosa. Ah, no. Yo creo que es como recreando el ambiente de Blancanieves. Bigby, this? I think I heard this music. Last night, it was playing pretty loudly for a while and then stopped in the middle. I didn't think twice about it at the time. I mean, you hear all kinds of things around here, and I guess I've already gotten used to blocking them out. Could have covered up the sound of the murder. Lo más seguro. Maybe she didn't see it coming. Looks like she was lying down when she was killed. Flowers were already here. How do you know that? Blood pattern. Also, I'd say the body was dragged off the foot of the bed. There. The body. Jesus. You could say she. Poor girl. I just can't even imagine. Oh no, there's more? What? What now? Bigby! It looks like Snow's coffin from the book. He's reenacted the scene with her lying here, surrounded by flowers. Mr. Smith put Lily to rest here. You're right. The bed is the coffin. He's acting out another part of the book. God, I'm just having trouble processing all of this. This guy has some kind of weird snow obsession, but then there's this other stuff too. He's into sexual violence as well as regular violence, apparently. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. No te lo necesitabas para nada, no sé por qué te quedaste, pero bueno. Todo lo que dedujes lo pude haber deducido solo, pero bueno. Esto no habíamos visto, a ver qué es esto. Are those pictures of the dead girl? Estas son de Blancanieves. How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand-in for Snow is gone now, so... The next step closer. Es ir por Blanca. What is it? It's... Crane. Hijo de su perra madre. ¿Para qué lo quebras, güey? A huevo voy por ti, güey. No mames, cabrón. No. No, bueno, pues ya acabamos el capítulo. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. Pinche puerco, güey. Tenía un fetiche con Blanca de huevo. Se llevó una de estas glamures para disfrazarse. I'm really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Uy, discúlpame. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Y valió madre, gente. Uff. Sí, ahí voy, brother. Déjame ver mis estadísticas y ahorita le hacemos raid. Pero no te vayas, ya. Aguántame a que termine yo aquí. Sí, porque justamente me llegó una notificación de que ya estaba en directo. Pero ahorita vamos con ella. ¿Qué le dijiste a Crane sobre la muerte de Blanca? Tú y el 60% de jugadores se compadecieron de él. Pues sí, güey, porque pues al inicio no sospechaba de él, ahora sí. ¿Cómo trataste de sospechoso? Tú y el 37% lo obligaron a hablar. Ay, ¿a poco sí cedía sin lo tratábamos bien? Pues qué blanda la otra gente, ¿eh? ¿Dejaste que Blanca te acompañe al trip trap? Es que sí, porque o sea,
qué bueno que el 90% de la gente, pues es que sí, pues ella puede tomar sus decisiones últimamente. Ya si le pasa algo, pues ya es muy su pedo. ¿Cómo te trataste de gordillo? No golpearon a Jorgito. ¿A Jorgito? ¿Se llamaba Jorgito? No, esta vez no se llama Jorgito. Ah, sí, a George, a Georgie, a Georgie. Y lo tradujeron como Jorgito. Ay, no. Sí, este